Amén, gloria sea el nombre del Señor. En esta hermosa hora le damos gracias al Señor por este hermoso día que el Señor nos concede. Amén. El Señor ha sido más que bueno, el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha bendecido. El Señor ha estado con nosotros, amén. El Señor ha sido más que bueno. Le doy gracias al Señor, amén, por permitirme compartir una vez más la palabra del Señor con todos nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, amén, en este hermoso momento en la que vamos a compartir la palabra del Señor. El Señor siempre habla a tiempo y afuera de tiempo, amén. Así que el día de hoy pues no es casualidad que el Señor nos hable, sino que el Señor tiene palabra de bendición para cada uno de nosotros. Así que asimismo vamos a comenzar, vamos a leer la palabra del Señor, pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, amén. Yo sé que son tiempos duros, son tiempos difíciles, pero ahorita, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque aún en medio de estos tiempos difíciles, el Señor nos permite compartir la palabra del Señor. Así que vamos a hacer una oración, amén, pidiéndole al Señor que el Señor bendiga esta hora. Así que gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora, Dios mío. Te damos gracias, Señor amado, por este hermoso momento, Dios mío, en la que usted nos permite, Dios mío, compartir su palabra, Dios mío. Le pedimos, Señor, que su presencia, Dios mío, esté en este lugar, Dios mío, que su presencia, Padre amado, Señor, esté con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, hablando, Señor, de una manera especial, Señor, de una manera, Dios mío, de la cual tú tienes, Señor, para con cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, en esta hermosa hora, Dios mío, que tome el control, Señor, de principio a fin, de todo lo que se va a hacer, Dios mío. Que nada salga, Dios mío, de mis labios, Señor, con una palabra mía, Señor, con una palabra humana, Señor, sino que todo salga, Dios mío, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Así que Dios bendiga a aquellos hermanos que se están añadiendo, amén, que el Señor les bendiga. Vamos a estar meditando, amén, en el libro del profeta Jeremías, amén, en su capítulo 2. Vamos a estar aquí compartiendo la palabra del Señor en Jeremías, en su capítulo 2, amén. Vamos a estar hablando bajo el tema: es tiempo de volver a Dios, amén. Es tiempo de volver a Dios. Sabe que el profeta Jeremías es llamado a ser profeta, un hombre apartado para Dios desde el vientre de su madre. Se dice que el ministerio de Jeremías comenzó alrededor de los 20 años de edad, un hombre completamente joven, y en el versículo 5 el Señor le dice al profeta Jeremías: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dice la palabra del Señor que Dios ya lo había escogido desde antes que él se formase, antes de que él naciese. El Señor lo había apartado para él, y dice que lo dio por profeta a las naciones. Jeremías atónito queda, ¿verdad? Y él le dice: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Jeremías no le está diciendo soy un niño en una temprana edad en la que él pueda decir pues soy un niño de 5 o 8 años, sino que se está refiriendo a que es un joven completamente. El profeta Jeremías, ¿verdad? En ese tiempo me imagino yo que tuvo temor. ¿Por qué? Porque él sabía, ¿verdad? Él conocía a su nación.
Él conocía que el pueblo de Israel era un pueblo completamente entregado al mal, un pueblo completamente, ¿verdad?, rebelde. Pero el Señor le da una palabra y Él le dice en el versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Él no iba a estar solo delante de estos hombres, delante de este pueblo, delante de los reyes, de los gobernadores, delante de los sacerdotes, delante de todos ellos. Él no iba a estar solo, sino que Dios mismo iba a estar con él. Y dice la palabra que le dice, yo estoy contigo para librarte. Y le dice Jehová. Y dice la palabra en el versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sabe que Jeremías no iba a hablar su propio mensaje, no iba a hablar lo que saliera de su corazón, de su pensamiento, de alguna palabra humana, sino que Jeremías iba a hablar lo que Dios le pusiera en su corazón? No iba a ser palabra de hombre, sino que iba a ser palabra de Dios. En el versículo 10 dice, mira que te he puesto delante mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El Señor necesitaba arrancar todo el pecado de ese pueblo para que Él pudiera edificar y plantar. Pero era necesario que el Señor limpiara todo el pecado que había en aquella nación. Y quiero desarrollar este tema en el versículo 2 del capítulo 2. Amén. Y la palabra del Señor dice, vino a mí, en el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en tierra no sembrada. ¿Sabe que en el principio de la historia de Israel confiaba en el Señor con una devoción profunda? Era tan íntima esa relación que el pueblo de Israel tenía con el Señor, que se consideraba la esposa del Señor. Y Dios le estaba, amén, pidiendo a Israel por medio del profeta Jeremías que recordara aquel tiempo en el cual Israel iba en pos de Dios, iba en pos de Jehová su Dios, en aquel desierto, cuando cuidaba, amén, el Señor cuidaba de su pueblo de una manera especial, en la que dice la palabra que había una nube de día y una columna de fuego en la noche. Israel se sentía protegido, Israel se sentía, amén, guardado ahí en la presencia del Señor. Y por eso el Señor les dice, me he acordado de ti, me he acordado de la fidelidad de tu juventud. Completamente el Señor, amén, se acuerda de una manera muy especial porque el Señor amaba a Dios, amaba a su pueblo Israel. En Deuteronomios, amén, en su capítulo 8 hay una palabra, amén, en la que el Señor les dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra buena, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, tierra de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel,
tierra en la cual no comerás el pan con escasez, sino que iba a haber una abundancia de pan, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. En el versículo 10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Sabe que el Señor cuando saca a Israel del pueblo de Egipto, el Señor, amén, sin duda les da una promesa que donde estaban, cuando ellos estaban en Egipto, estaban bajo el látigo de los egipcios, estaban en unas tareas pesadas, en unas cargas pesadas, pero el Señor les da una promesa de que el Señor los iba a introducir, amén, aquella tierra que fluye leche y miel, aquella tierra de abundancia, donde iban a comer en abundancia y no les iba a faltar, no iban a comer en escasez. Pero vamos a ver, amén, que en medio de esa abundancia, o en esa abundancia, amén, les hizo daño. En el versículo 15 del capítulo 32 del libro de Deuteronomios, de igual manera, dice el Señor, pero engordó Jerusún y Tiro Coses. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ellos se habían olvidado, amén, del Señor por la abundancia que ellos habían tenido. ¿Por qué? Porque el Señor los bendijo con abundancia. No era poco lo que el Señor les había dado. Había despojado a sus enemigos de Canaán para dárselas a ese pueblo. Pero dice la palabra del Señor, amén. Dice en el versículo 2, en la segunda parte, dice, así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud. Dios les dice a ellos, yo me he acordado. Ustedes se han olvidado, pero yo me he acordado. Yo me he acordado. Dice en el versículo 3, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos. En el tiempo, ¿verdad?, en la cual ellos iban tras el Señor les decía, santo era Israel. Ellos sabían que ellos estaban apartados para Dios de una manera especial. Cuando el Señor les dice, amén, y les da una palabra de antes que ellos se introdujeran a la tierra prometida, el Señor les dice, no por ser ustedes no son los más importantes, no son el pueblo más importante, sino que el Señor les dice, ustedes eran el pueblo más insignificante de todas las naciones, pero al Señor le plació tomar a este pueblo. Y el Señor automáticamente, ¿verdad?, pues los guarda para Él. Los quiere exclusivamente para Él. En el versículo 4 y 5 dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Esta palabra no solamente era para el reino de Judá, sino que era para todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque toda aquella generación de Israel se había olvidado del Señor. Pero en el versículo 5 dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Es una pregunta, amén, muy importante en la cual yo me imagino al Señor, ¿verdad?, con un dolor en su corazón.
que, amén, Israel era una nación especial para Dios. No era cualquier pueblo, sino que era su nación. Era aquella nación a la cual había prometido Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos, dice la palabra del Señor, que se hicieron vanos. Se volvieron arrogantes y se envanecieron ellos mismos en sus propios pensamientos. Si nos preguntamos, amén, y nos hacemos alguna pregunta, o se hiciera una pregunta a aquel amigo, aquel hermano que se ha alejado del Señor, y le preguntáramos qué maldad ha hallado en nuestro Dios. ¿Qué maldad ha hallado nuestro Dios para que se alejara de Él? Si nos pusiéramos a pensar nosotros, amén, nosotros no hemos hallado ningún mal en nuestro Dios. Al contrario, hemos hallado su amor, su gracia, su bondad, su fidelidad, su misericordia. Pero ¿qué maldad han hallado aquellos que se han alejado de nuestro Dios? Yo creo que el enemigo, ¿verdad?, de alguna otra manera, el enemigo pone cosas en el corazón del hombre para que esa relación que el Hijo de Dios tenía con Dios, y esa relación se volvió tibia, se volvió fría. Por eso se han alejado del Señor. No porque hayamos o hayan encontrado algún mal, alguna maldad en el Señor, sino que el hombre, ¿verdad?, en su tibieza, en su frialdad, le da la espalda al Señor. ¿Qué hay en Dios que se ha alejado de Él? El Señor nos ha dado la vida, nos ha dado el alimento, amén. Aunque nosotros, dice la palabra del Señor, que somos infieles, Él permanece fiel. El Señor es bueno. Y dice su palabra que para siempre es su misericordia. En el versículo 8, es una palabra, amén, en la cual de verdad que yo creo que a todos los que conocemos la palabra del Señor nos tenemos que poner a pensar y a meditar en esta hermosa palabra. Dice en el versículo 8, los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Sabe que los sacerdotes de ese tiempo, dice que eran tan insensibles a la presencia del Señor que ni ellos mismos se dieron cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con ellos? Ellos mismos eran tan insensibles que ellos no se dieron cuenta en qué momento la presencia del Señor se había ido. Nunca se preguntaron por qué la presencia de Dios estaba ausente. Se supone que eran sacerdotes y ellos tenían que tener en cuenta, amén, tenían que conocer el tiempo en la que cuando Dios estaba con ellos y cuando no. Pero en el versículo 8 de igual manera dice: y los que tenían la ley no me conocieron. Estas personas, los sacerdotes, ¿verdad?, conocían la ley, eran celosos de la ley, pero no conocían al autor de la ley, no conocían a Dios. Lamentablemente conocieron la ley, los 10 mandamientos, los estatutos, los decretos que el Señor había dado, pero lastimosamente no conocían a Dios. Eran unos guías que verdaderamente habían perdido el interés por Dios. Ellos lo habían perdido, amén, el interés por Dios. Y dice: y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal. Yo creo que este ya sería, amén, el colmo de los colmos, que siendo pueblo escogido por Dios,
El Señor, recordemos que el Señor en las diferentes generaciones, el Señor les mandaba a sus profetas. Y vemos, amén, en el tiempo de Acab, cuando estaba también en una apostasía completamente vergonzosa para las demás naciones. Y vemos que Acab, ¿verdad? Pues había levantado un templo a Baal y había levantado una estatua, amén, para que no solamente él ni su esposa Jezabel, sino que también el pueblo del Señor adulterara, fornicara con ese ídolo. Cuando ellos sabían completamente, Acab sabía completamente lo que decía la ley del Señor. Pero en las diferentes generaciones que nosotros vemos a través de la palabra del Señor, el Señor siempre mandó a sus profetas para que los amonestaran, para que les gritaran y les dijeran que volvieran al Señor. Y en ese tiempo, amén, el Señor levantó a un profeta completamente de fuego que cuando oraba y hacía descender fuego del cielo. Yo creo que todos conocemos a ese profeta, el profeta Elías. Pero dice la palabra del Señor que en esta generación del pueblo de Israel, el profeta que al Señor le plació levantar, amén, es a Jeremías. No solamente Jeremías fue profeta de esta generación, sino que también encontramos, por ejemplo, a Sofonías, a Habacuc, a Daniel y Ezequiel. Ellos fueron profetas contemporáneos en esta generación y en los diferentes reinados. Pero el Señor amaba tanto a su pueblo que el Señor les gritaba, les decía que volvieran al Señor, que se volvieran a Él. Pero ellos, ¿verdad? Como todos se hacían de oídos sordos. Se suponía que el profeta de Dios, amén, tenía que exhortar al pueblo para que regresara a Dios. El profeta de Dios tenía que llamar al pueblo al arrepentimiento. El profeta de Dios, amén, como vidente, él recibía sueños, recibía visiones, revelación de Dios, para transmitirlas al pueblo de Dios. Y un claro ejemplo de claro que es Jeremías, un profeta de Dios, con una profunda sensibilidad ante el pecado y ante la maldad. Sabe que en el versículo 11 hay una pregunta nuevamente y el Señor les dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Esta nación había cambiado completamente al Señor por Baal, por Astarot, ellos también adoraban al sol, a la luna y hacían tantas cosas y sacrificaban aún a sus hijos vivos al fuego, amén, al dios Baal. Hacían cosas tan espantosas que el Señor mismo decía, yo no he pedido esos sacrificios, pero ustedes lo han hecho. Y el Señor en este versículo 11 les dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Habían cambiado completamente al Señor. Habían dejado al Dios de su salvación, como lo leímos en el libro de Deuteronomios. Y dice la palabra, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. La gloria de Israel, claro que era Dios mismo, era Jehová de los ejércitos, era Dios. Pero ellos lo habían cambiado por cosas que no aprovechaban, cosas de madera, de piedra, que hacían imágenes, las fundaban y las adoraban. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice la palabra del Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. El Señor las enumera y el Señor mismo dice, son dos cosas. Habían rechazado al Señor, fuente de agua viva. Y dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice que estas cisternas pues no retenían agua. ¿Cuántas, verdad? ¿Cuántas personas hoy en día han cavado sus propias cisternas y han tratado de llenarlas? Y por más que se llenan o por más que le echan, ¿verdad? Se llenan y cuando buscan pues ya no tienen agua. ¿Por qué? Porque las han cavado y las han llenado de muchas cosas, pero menos de la fuente del agua de la vida eterna que es el Señor. Las han llenado de cosas materiales. Las han llenado de cosas materiales. Las han llenado de dinero. Las han llenado, amén, de muchas cosas que uno se pone a pensar, y yo creo que usted y yo nos ponemos a pensar cuando antes estábamos en el mundo, por más que buscamos muchas cosas, amén. Buscamos cosas que nos saciaran y lamentablemente pues no nos saciaban. ¿Por qué? Porque nada podrá satisfacer y nada nos podrá saciar como la presencia de Dios. Nada en este mundo nos va a llenar como la presencia de nuestro Dios. No se compara con el dinero, no se compara con el trabajo, no se compara con las cosas materiales. Nada en este mundo nos podrá llenar como la presencia de nuestro Dios. Nada. En el versículo 32, amén, dice la palabra del Señor, aquí mismo, dice, ¿se ha olvidado la virgen de su atavío o de la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Sabe qué? Yo me imagino a Dios de verdad, hermanos, que cuando yo leí esta palabra, a veces uno la lee y a veces cuando no la leemos con entendimiento, cuando no la leemos con el discernimiento del Espíritu Santo, el leyente solamente lee por leer. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te amonesta a ti, amén, porque esta palabra siempre es para uno mismo, el Señor nos ministra para después compartirla con los demás. Y aquí el Señor da una palabra, amén. Yo me imagino a Dios con un corazón triste. Aquí dice la palabra del Señor y le vamos a dar lectura nuevamente al capítulo 32. Y dice, ¿se ha olvidado la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Sabe que cuando dice innumerables días son muchos días? Y esos días pueden pasar a meses y pueden pasar a años. Qué lástima es que el Señor nos haya, amén. En nuestro caso, el Señor nos haya escogido, como dice, y que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Es algo maravilloso. Algo asombroso, una promesa, una palabra que no la encontramos en ningún otro lado, sino que la vamos a encontrar aquí en la palabra del Señor. Y el Señor, amén, nos encuentra cuando andábamos perdidos. El Señor nos encuentra, nos perdona y nosotros cuando le aceptamos en nuestro corazón, nosotros formamos parte de la familia del Señor.
pero también nos dice que nos convertimos en sus hijos. Nosotros automáticamente somos los hijos de Dios cuando nosotros le aceptamos al Señor. El Señor, como al pueblo de Israel, lo bendijo de una y de otra manera. Al pueblo de Israel, cuando lo introdujo a la tierra prometida, le dio muchas cosas a manos llenas. Dice la palabra que ellos comían su pan no con escasez, sino que lo comían pero en abundancia. Y ver que el pueblo del Señor, ver que Dios mismo había hecho muchas cosas por ellos. Por todo este pueblo el Señor hizo muchas cosas. Pero el pueblo de Israel llega a un estado en la que esa abundancia los hizo olvidarse de Dios. Porque ellos mismos se habían olvidado del Señor por esa abundancia que el Señor les había dado. Y para ellos fue suficiente esa abundancia que ellos tenían, que en su corazón dijeron, pues como tenemos todo en abundancia, pues no necesitamos ya de Dios. Y se fueron tras la vanidad de sus mentes, tras la vanidad de su corazón, y se hicieron vanos. Todo aquello que no aprovecha, hicieron sus dioses. Y llega el punto de que el Señor los amonesta de una manera, de verdad que me pongo a pensar y me imagino a Dios que cuando el Señor les daba esta palabra lo decía con una tristeza en su corazón. Y aun cuando Dios le da una palabra a Jeremías y le dice que Jeremías no tenía ni que interceder por este pueblo, porque Dios mismo le dice, si tú oras por este pueblo, si tú intercedes por este pueblo, yo no te voy a escuchar. Porque tanta era la maldad que había en esta generación, que Dios mismo le dice a Jeremías, si tú oras por ellos, si tú intercedes por ellos, yo no te voy a escuchar. Y el Señor le dice a este pueblo, pero este pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Yo creo que usted y yo, si usted tiene su esposa, tiene su esposo, tiene a sus hijos, tiene a sus papás, y usted está en esa continua comunicación con ellos, usted se va a dar cuenta de que ese lazo familiar, esa relación va a ser fuerte. Pero cuando hay una decadencia en esa comunicación, pues usted va a notar de alguna forma, amén, que hay un olvido de la otra persona, llámese su esposa, llámese su esposo, sus hijos o sus padres. En este caso dice la palabra del Señor que Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos de nosotros, verdad, o cuántos de los amigos no se han acordado del Señor? ¿Por qué? Porque muchas de las veces los afanes de este mundo, el trabajo, el dinero, con todo respeto lo voy a decir, ¿verdad? Con el novio, con la novia, con esas relaciones indecorosas que muchas veces se tiene y que los llevan a la fornicación y que los llevan al adulterio. Esas cosas muchas veces son más importantes para el hombre, que no se dan cuenta y no les interesa saber, no les interesa si a Dios le agrada o a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay ese deseo de agradar, de buscar a Dios. Pero ¿qué pasa con aquel que conoció del Señor, que un día le aceptó al Señor en su corazón y un día prometió que Él lo iba a seguir todos los días? Pero aquí la palabra del Señor nos dice, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Cuánto pueblo del Señor, amén, lleva días
semanas, meses sin buscar el rostro del Señor, sin leer la palabra de Dios. En estos días y en estos tiempos, ahora que no hay iglesia, si había una persona que era tibia, si había una persona que era fría, amén, en su búsqueda con el Señor, pues en estos días, si solamente se alimentaba de lo que escuchaba en la iglesia, se pone a pensar, ¿verdad? Y viene a mi corazón en estos días en las que no hay iglesia, pues, ¿cómo sería ese alimento espiritual? Ahora el Señor es espíritu y dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está. Ahí el Señor está. Pero ¿qué pasa si el Señor está dispuesto para estar ahí con aquel que clama su nombre, pero el creyente no clama a Dios? Se olvida del Señor. ¿Por qué? Porque no le interesa buscar de Dios. Hoy en estos días estamos en los últimos tiempos. Y sabe que a veces cuando leemos esta palabra y vemos y decimos, oh, pero qué ingrato era el pueblo de Israel, pero qué rebeldes eran, pero qué descarriados era el pueblo de Israel. Y nosotros, ¿verdad? Podemos enumerar muchas cosas y podemos decir, pero Israel de verdad que sí sobrepasó los límites que tenía que pasar. Pero le voy a comentar de que nosotros no estamos muy lejos de ese pueblo. Nosotros nos parecemos muchas de las veces a este pueblo de Israel. A veces así nos pasa a nosotros y nos olvidamos del Señor, amén. Nos olvidamos del Señor por cosas insignificantes o por cosas, amén, en las cuales así como el pueblo del Señor hacía sus dioses y dejaba al Dios verdadero, pues a veces el pueblo del Señor también tiene sus propios dioses. A veces los dioses es el novio, la novia, a veces es el esposo, a veces es la familia, a veces es el dinero, es el trabajo. Y hacemos de esas cosas nuestros dioses. ¿Por qué? Porque le dedicamos más tiempo a esas cosas o a esas personas que en lo que tenemos que pasar aquí en la palabra del Señor. A veces pasamos mucho tiempo en las redes sociales o en la televisión o hablando por teléfono y lo convertimos en un tiempo, ¿verdad? Y rebasa ese tiempo de lo que normalmente pues se pudiera hacer. Pero a veces nosotros ponemos ese dedo señalador en el pueblo de Israel y decimos, pero qué generación tan más rebelde, que tenían sus dioses, que se inclinaban a Baal, que se inclinaban a Astarot. Pero nosotros no nos damos cuenta que a veces también nosotros nos inclinamos ante muchas cosas. Y quiero comentar, amén, en el libro de Oseas, en su capítulo 14, le voy a dar lectura, amén. Y dice la palabra del Señor en el libro de Oseas, en su capítulo 14, dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabra de súplica, y volved a Jehová, y decirle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más decimos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Mira, hermano, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanza misericordia, y sanaré su rebelión, y los amaré de pura gracia. Porque mira, se apartó de ellos.
Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y purificará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo la sombra, serán purificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí serán hallado tu fruto. En el versículo 9 dice esta palabra: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y justos andarán en ella. Solamente dice la palabra del Señor que los justos andarán en los caminos del Señor. Amén. Dice la palabra también de igual manera, si lo traemos al tema, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis también hay una palabra, amén, de amonestación. Yo sé que usted lo ha escuchado, la ha leído en diferentes ocasiones, y la palabra del Señor le da una palabra de amonestación, una palabra en la cual es una iglesia en Éfeso. Recordemos que Éfeso es una iglesia gentil, una iglesia en la cual Pablo fundó, amén, una iglesia que abundaba en buenas obras, abundaba en buenos frutos, pero el Señor les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sabe que si hubiese un segundo tema en el cual, ¿verdad?, hemos titulado el día de hoy, que el tema de esta noche se llama Es tiempo de volver a Dios. Si hubiese un segundo tema sería volviendo al primer amor. Y esta iglesia, amén, en la cual el Señor Jesús amonesta, recordemos que esta revelación el Señor se la da a Juan. Se la da a Juan, el siervo amado, el discípulo del Señor. Y él le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Sabe que tanto en este capítulo 2 de Efesios, como en el libro de Jeremías, de igual manera, si nos vamos a la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta de que el Señor en innumerables momentos, en innumerables etapas de las diferentes generaciones del pueblo de Dios, tanto de este Antiguo Testamento por medio de los diferentes profetas, el Señor los llama a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a olvidarse del Señor, tiende a olvidarse de dónde el Señor nos ha sacado, hasta dónde el Señor nos ha traído. Por eso el Señor en reiteradas ocasiones, en reiteradas veces, el Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor nos llama de una o de otra manera, pero si nosotros escuchamos la voz del Señor, amén, pero nosotros ponemos duro nuestro corazón ante la palabra del Señor, dice la palabra que la palabra del Señor es como martillo que quebranta la piedra. Y el Señor en diferentes momentos de nuestra vida, yo sé que hay palabra de edificación, yo sé que hay palabra que nos puede confortar,
Pero también hay una palabra en la cual no podemos quitar de la palabra de la Biblia del Señor, y que es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento a qué? Una persona decía, pero yo de qué me voy a arrepentir si no he hecho cosas malas. Todos en esta vida nos tenemos que arrepentir. ¿Por qué? Porque hasta dejar a Dios, hacer a Dios a un lado, el no olvidarnos del Señor es pecado, por lo cual el Señor en la iglesia de Éfeso le dice, por cuanto arrepiéntete de donde has caído. Arrepiéntete de donde has caído. Y en este capítulo 2 del libro de Jeremías, el Señor les dice que el pueblo del Señor se había olvidado de Dios por innumerables días. ¿Cuánto tiempo llevas sin orar, sin leer la palabra del Señor, sin estar en esa íntima comunión con nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos? Yo creo que hoy ese es el llamado de volver a nuestro Dios, de volver en pos de nuestro Dios, de volver en pos de ese primer amor en la cual nosotros, ¿verdad?, tuvimos y en la que estamos. Porque ese primer amor no tiene que pasar, tiene que estar ahí permanente. A veces, ¿verdad?, los que llegan a la iglesia, los que son recién convertidos, pues yo me recuerdo que cuando yo recién me convertí, yo le hablaba a todo el mundo de las buenas nuevas que yo había escuchado. Y aunque yo no sabía la palabra, pero yo compartía lo poquito que yo escuchaba en la iglesia, pues yo lo compartía. Porque a mí me gustaba y decía, yo me sentía agradecida con el Señor, porque cuando nosotros venimos, el Señor cambió nuestro pensamiento. Ya no pensábamos como pensábamos antes, sino que ahora el Señor nos renovó nuestra mente y puso en nuestro corazón pensamientos de paz. Y nosotros hacíamos tantas cosas para el Señor y le servíamos en su casa sin poner peros, sin poner pretextos. Y si decían quién lo quiere hacer, pues nosotros levantábamos la mano y decíamos, pues yo. Pero ¿qué pasa? Que con el pasar del tiempo, ¿verdad?, pues se descuida, hay una decadencia espiritual, un descuido espiritual en la que después tomamos muy en cuenta todo. Se toma muy en cuenta se toma muy en poco los días de culto, se toma muy en cuenta la palabra que se predica. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra idea, nos hemos dado cuenta, según nosotros, de que ya no es el todo. Dios ya no es el todo para nosotros. La palabra de Dios ya no es el todo. ¿Por qué? Porque la relación está fría o está tibia. Y nosotros tenemos que estar ahí, hermanos, alimentándonos de esta hermosa palabra del Señor. Ahí vamos a encontrar la bendición de Dios. En esta palabra vamos a encontrar el propósito de Dios. Vamos a encontrar las fuerzas espirituales. En la palabra del Señor vamos a encontrar todo. Todo vamos a encontrar. No hay nada que yo diga, que yo no busque y digo, oh, pero es que yo no lo encontré. El Señor ahí nos va a hablar. Esta palabra, ¿verdad?, nos aconseja y hay consejo para todos. Hay consejo para niños, para jóvenes, para adultos, para mujeres y hombres. Esta palabra es suficiente. No necesitamos a nadie más, porque en esta palabra está, amén, inspirada por Dios. Es una palabra que es vida, y que es viva y es eficaz. Así que en esta hermosa hora, amén, ese es el llamado de volver al Señor, de regresar al Señor. Que si no orábamos, nosotros oremos al Señor pidiéndole a Dios que el Señor nos ayude. Amén. Ahorita en los tiempos en los que estamos, definitivamente son tiempos
últimos, son los últimos tiempos en los que ahora la puerta de la gracia aún están abiertas para todo aquel que quiera venir. Para todo aquel que quiera venir, el Señor está dispuesto, amén, a recibirte con los brazos abiertos. Solamente que nosotros tengamos esa disposición y ese deseo de que el Señor entre a nuestro corazón. Así que si hubiese algún amigo, ¿verdad?, que quisiera aceptar al Señor en su corazón, vamos a estar orando, vamos a estar dándole gracias a nuestro Dios. Amén. Dios ha sido más que bueno. Dios ha sido más que bueno. Si usted tiene una petición de oración, nosotros vamos a estar orando también por esa petición de oración. Amén. Pero si es que no hay, nosotros vamos a hacer una breve oración, amén, para terminar esta hermosa palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque a pesar de tiempos malos, amén, el Señor nos da buenas nuevas en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es bueno.